Bueno, mientras la expresidenta se reúne con el PJ tradicional, algunos dirigentes radicales disidentes se encuentran con el peronismo racional. El radicalismo se encontró ayer, parte del radicalismo con Labaña, Pichetto. Los radicales fueron Storani y Ricardo Alfonsín. Y bueno, Storani expresó las siguientes palabras que vamos a escuchar. Felicitar al gobernador Schiaretti de todas formas, porque el triunfo ha sido legítimo y en definitiva la lectura que yo hago es que se pagaron dos costos políticos simultáneos. Por un lado, la gestión del gobierno nacional, que es una gestión que en Córdoba no está bien valorada desde el punto de vista de la economía y el impacto social que tiene, y en segundo lugar el proceso previo que desembocó en la elección de la agrupación Cambiemos, que terminó disolviendo Cambiemos con una división que pudo haberse evitado. Lo que hay que buscar es la posibilidad de la conformación de un gobierno de unidad nacional donde el radicalismo debe ser un actor. Triunfo fenomenal, muy contundente y un discurso del gobernador excepcionalmente bueno, porque ratificó con una claridad absolutamente impecable la idea de evitar la grieta y un posicionamiento que es precisamente el que desde Alternativa Federal hemos estado defendiendo, Alternativa Federal y los socios de Alternativa Federal, con los cuales nos vamos a reunir. ¿Se dobla o se rompe Cambiemos a partir de este envión que toma el peronismo racional con el gran triunfo de Schiaretti el domingo en Córdoba? Estamos con Ricardo Alfonsín, uno de los radicales disidentes, críticos por lo menos de Cambiemos, bueno, un dirigente de larguísima trayectoria. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí. Gracias a usted, Luciana. Con todo el respeto, sí. Yo no distingo entre peronismo racional y peronismo irracional, ni entre radicales disidentes y radicales disciplinados. En todo caso, uno es disidente con relación a qué, o díscolo con relación a qué. Si por ejemplo, tuviera que valorar mi actitud y la de otros radicales con relación al ideario radical, diría que soy muy coherente y muy consecuente, ¿no? En todo caso, algo díscolos han sido otros radicales que con la mejor intención seguramente, y por razones que podrán explicar, han terminado acompañando decisiones que nosotros hasta el 2015, no yo, sí, nosotros, el radicalismo, hasta el 2015 consideraba equivocadas. Pero se refieren, en el caso de los radicales díscolos, según su observación, ¿se refiere a una figura como la de Leopoldo Moró, que terminó del lado del kirchnerismo, o una figura como la de Jesús Rodríguez, o Morales, o Cornejo, que acompañan y pertenecen a Cambiemos? Yo no personalizo. Leopoldo no está más en el partido. Claro, por eso, digo. No, ¿De quién hablamos? Hablamos del radicalismo que ha tenido la responsabilidad de conducir a la Unión Cívica Radical desde el año 2015. Yo responsabilizo a la conducción del partido, que no es todo el partido, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Ahora, una decisión surgida de una convención nacional, la de Gualeguaychú, ¿no debe ser respetada por un radical de pura cepa y disciplinado? Y la respetamos, eso es. Por la eso. hemos respetado. Está bien, pero ahora la están cuestionando. No, señor. ¿No? No, señor. Esa decisión vence. Bien. En el 2019. ¿Acaso se decidió lo mismo para el 2019? Todavía no. No, está bien. Entonces vence. no es que la estamos cuestionando, pero además no me refiero a eso. Yo no cuestiono la decisión de Gualeguaychú. Se dio una discusión que se agotó. En todo caso, en Gualeguaychú no solo se decidió hacer un frente, Además de eso se dijeron otras cosas. Y se asumieron otros compromisos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, se dijo que no íbamos a acompañar decisiones que creyéramos equivocadas. Por ejemplo, se dijo que íbamos a formular iniciativas que partieran de nuestra propia identidad. Por ejemplo, se dijo que íbamos a tratar de evitar que se cometieran errores, exigiendo que se conformara un espacio de discusión hacia adentro de Cambiemos para que cada una de las fuerzas, con relación a los temas más importantes, pudiera expresar su opinión. Nada de eso hicimos todo lo contrario. Ahora, no le hicieron porque el gobierno
gobierno es muy astuto, el macrismo es muy astuto para construir poder dentro de la coalición, o por debilidad del radicalismo, que no fue tan astuto para construir esa posibilidad de consenso? Ni por que fue astuto, yo no lo responsabilizo al PRO. Las cosas como son. Si me equivoco, pero procuro ser honesto intelectualmente. ¿Y quién tiene la responsabilidad entonces? El partido. El Partido Radical. Pero los 2 primeros años, después las cosas cambiaron. A ver, en Cambiemos no había diálogo. Pero cuando no hay diálogo, no hay por una de estas 2 razones. O porque una parte no tiene interés en hacerse escuchar, o porque la otra no tiene demasiado interés en que la otra lo escuche. Sí. ¿Se entiende? Bueno, eso fue lo que pasó con el partido. Creyó, podrán justificarlo, por eso lo decía al principio, que bueno, que marcar diferencias, que hacer lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, que señalar algunas discrepancias a la hora de tomar decisiones o cuando nos enterábamos de que ciertas decisiones se iban a tomar, podía poner en riesgo la gobernabilidad o podía afectar la imagen de unidad, de Cambiemos. Yo no le tengo miedo a la discrepancia, eso hizo progresar el mundo, la discrepancia. Le tengo miedo a la anulación de la discrepancia. Ahora, y creo que los hechos nos dieron la razón, ¿eh? Ahora, Ricardo, la anulación de la discrepancia no tiene que ver con que por lo menos hasta abril de 2018, cuando sucede la gran crisis y la devaluación, parecía que el rumbo económico estaba bastante encaminado y entonces ante el triunfo, ante el éxito económico, bueno, no hay mucho que para discrepar. A ver, eso sería exceso de pragmatismo. Con ese criterio teníamos que haber acompañado al kirchnerismo, porque se cansaba de ganar No, bueno, elecciones. no fueron parte de una coalición con el kirchnerismo, No, de sí acuerdo. con el macrismo, Pero si ¿no? la política tuviera que callarse la boca frente a los resultados electorales, debíamos haber estado coincidiendo con el kirchnerismo y con el menemismo. Bueno, el partido, si tomaba una decisión que creía que no era la correcta, debía haber dicho, nosotros creemos que esta no es la mejor decisión. ¿Usted fue crítico antes de abril de 2017? Sí, naturalmente. 18? Sí, desde el primer mes. Pero no crítico, porque eso queda... No, quiero la decir, palabra señalaba otra perspectiva. Sí, por Sí. ejemplo, cuando se designaron jueces de la Corte por decreto, fui el único radical, creo, de los que podían tener cuyas opiniones se podían recoger en los medios. Mi partido avaló la designación de jueces de la Corte por decreto. Si a cualquiera persona le hubieran preguntado antes de esa decisión, si el radicalismo hubiera avalado, teniendo en cuenta lo que le habíamos advertido que no hiciera eso al kirchnerismo, la decisión de designar jueces de la Corte por decreto, hubiera dicho, no, jamás lo va a hacer, y lo hizo. Por ejemplo, bueno, otras cosas. Ahora, Ricardo, bueno, está... Yo señalé a eso. Y por supuesto que molestó que lo señalara. ¿Les parece que estuve mal? No, es una perspectiva interesante a ser contemplada, sin además, duda. que creo Sí, que es sí. la que corresponde. ¿Cómo voy a acompañar algo? A ver, yo le pregunto esto, Luciana. Nadie puede obligar a nadie en política a acompañar algo que cree que no es bueno para el país. Ni desde el punto de vista ético se puede justificar semejante cosa, ni desde el punto de vista político. Yo creo que aumentar las tarifas en la proporción en la que se lo hizo, no solo era contrario a lo que nosotros habíamos dicho antes del 2015, sino que le iba a imponer un sacrificio muy grande a sectores de la sociedad cuando debíamos haber distribuido con mayor equidad ese sacrificio. Finalmente tuvieron que rever la decisión, también por obra de la justicia, aunque luego siguieron. Ahora, una figura como la de Elisa Carrió, por ejemplo, ha sido de una manera mucho más personalista, porque ese es el funcionamiento y es la cara visible, casi excluyente de su partido. Logró de alguna manera tallar fuerte en esa disputa de versiones sobre la realidad dentro de Cambiemos, y el gobierno prestó atención a la contundencia de esas palabras. ¿Por qué el radicalismo no pudo sostener con igual contundencia la palabra? Es una pregunta muy interesante. Yo quiero mucho a mis correligionarios. Les aclaro que a mí no me resulta cómodo esto. Soy muy amigo, son muchos años de compartir alegrías y sufrimientos y penas por las cosas que pasaban. Efectivamente creo que Elisa comprendió mejor su responsabilidad y yo no lo responsabilizo al PRO. Yo no le puedo pedir al PRO que haga por nosotros lo que nosotros no hacemos por nosotros mismos. Que el PRO nos diga, che, reclámenme, manifiéstenme discrepancias. Si yo sé que ustedes piensan distinto, no me digan a todos que sí hay un... Pero ¿por qué usted no se pudo convertir en la Elisa Carrió de los radicales que estaban adentro de Cambiemos?
Bueno, yo no era la conducción del partido. Nosotros somos un partido muy institucionalizado, no tan personalizado. Tenemos una institución. ¿Quién debía hacerlo, Sanz? No, tampoco Ernesto. Otra cosa, otra simplificación, es responsabilizar a Ernesto por lo que ocurrió durante los 2 primeros años de la gestión del PRO. No. El Comité Nacional y muchos que, pudiendo haber hecho algo para que el Comité Nacional comprendiera que no era la mejor manera de ayudar al gobierno, decir a todo que sí o actuar de manera acrítica, también tiene su responsabilidad, ¿no? Y yo dije todo. Ahora, si no salió, eso es otra cosa. Yo dije todo y claro, mi opinión no era importante en la medida en que fuera la opinión de una persona, aunque era diputado de la Unión Cívica Radical, no el partido el que decía las cosas, ¿no? Ricardo, se reunieron ayer, como veíamos en el tape, con Labaña, con Lifchitz, usted y Storani, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Abrevaya, en representación de Margarita Stolbizer. Eso es directamente después de la derrota radical en Córdoba. ¿Cree que Schiaretti les habló a los peronistas racionales y a los radicales que están haciendo crítica de la gestión de Cambiemos? No sé si habló con los que serían irracionales, que no, yo no me sumo a ese adjetivo. No, ya lo sé, pero se repite. Está bien, es una simplificación. Digamos alternativa federal. Está bien, pero digo lo siguiente. Yo espero que si la convención toma una decisión de rever lo dispuesto en el año 2015 para conformar un frente que se haga cargo de lo que son hoy las demandas mayoritarias de la sociedad, no sea en función de lo de Córdoba. Porque eso sería muy pobre. Porque, sería como tomar decisiones por encuestas. Porque en el fondo, ¿qué es una elección? Una gran encuesta irrebatible. Y yo espero que las decisiones se tomen por convicción. En función de lo que uno cree que es lo mejor para el país. Y valorar qué es lo mejor para el país tiene que ver mucho con los programas, con las políticas, no con ganar o perder una elección. Porque ganar una elección para hacer lo que uno cree que no es bueno para el país sería un desastre. Bueno, pero mire qué paradójico, porque no se estaba hablando mucho de programas y de proyectos y de la política el día después de las elecciones nacionales, excepto este panorama cambia cuando el gobierno lanza los 10 puntos de consenso y ahí uno empieza a ver los matices que propone Labaña, que propone el kirchnerismo, ¿no? El gobierno de alguna manera instala esa mirada. No, mire, hay muchos que hemos venido reclamando y hemos dicho que uno de los déficits, de los síntomas de la poca calidad de la política argentina, o del deterioro, mejor dicho, no de la poca calidad, del deterioro de la calidad de la política en la Argentina tiene que ver con el hecho de que las elecciones no son transparentes, pero no en un sentido, no referido al manejo de los recursos. No se sabe bien qué es lo que está en juego. Bueno, el poder de los políticos sin duda, eso está clarísimo. ¿El qué? El poder de los políticos sin duda. El poder no es un fin en sí mismo. Bueno, pero es de lo único que discuten, ¿no? Bueno, es lamentable. Lamentable, por eso se hacen, cosas extrañas, ¿no? Acuerdos extraños, ahora, sin que frentes entre fuerzas que piensan distintas y un acuerdo programático. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Ahora, Ricardo, quiero volver a lo de peronismo que yo llamo racional, y usted dice... No, yo no me sumo a eso. No se suma porque a me parece, pues yo hago política, ustedes tienen razón, tienen razón, pero ustedes pueden hablar en otros términos. Yo me tengo que ver con ahora, gente de todos los partidos. Hay un peronismo que se está encolumnando en esa marca que es la Alternativa Federal, y ahí está el Partido Justicialista que se acaba de reunir con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Partido Justicialista Institucional. Bien. ¿Usted cree que el peronismo federal, la Alternativa Federal, las figuras del peronismo que integran la Alternativa Federal son más republicanas que el Partido Justicialista Institucional y Cristina Kirchner? En términos de esos valores que para ustedes son tan importantes. ¿Quiere que le diga la verdad? Hay de todo en los dos lados. Y hay de todo en el PRO. Y hay de todo también. Hay algunos que no son tan sensibles respecto a la República en el partido, a pesar de que nosotros somos un partido que nace como consecuencia del desconocimiento de las instituciones de la República o del desconocimiento de la norma de la Constitución Nacional. El radicalismo nace haciendo una revolución armada por incumplimiento de la Constitución Nacional. Pero no es solo eso. Ahora, en los radicales son todos republicanos.
no le digo que también hay en el partido algunos que no tienen, no son tan sensibles frente a los valores fundamentales de la República. Ahora, pero es un partido muy republicano. Pero no solo eso, Luciana, porque hay un malentendido en la historia argentina que empieza en el 45, si ustedes quieren. Empieza un poco antes, pero en el 45. El peronismo aparece como, el radicalismo aparece como el partido de la República, del Estado de Derecho, del imperio de la ley. Sí, el partido liberal de alguna manera. Y descuidado un poco respecto de la justicia social. Y el justicialismo aparece como el partido preocupado por la justicia social, pero descuidado con relación a la República. Yo creo que ese es un malentendido. Creo que nosotros somos un partido al que le preocupa tanto la justicia social, tanto o más que al justicialismo. Ricardo, Convención Nacional del Radicalismo, ustedes van con una moción que es, ¿el candidato debería ser un radical o debería ser Labaña? Mire, no, la candidatura es el tercer paso. El primer paso es analizar, hacer un balance acerca de lo que ocurrió durante estos 3 años de gestión del PRO. Acerca de sus políticas y de los resultados. Ese debería ser el primer paso. Gestión de Cambiemos, los radicales también están, ¿no? No es una gestión de Cambiemos, lo dijo el presidente de la República. Dijo, el Cambiemos no es un frente de gobierno, no es una coalición de gobierno. Lo ha sido en términos parlamentarios. Bueno, está bien. En términos parlamentarios sí ha habido allí una alianza parlamentaria, pero no una alianza de gobierno. El gobierno el Ejecutivo, el Parlamento el Parlamento. Bueno. Si el gobierno decidiera abrir las puertas de Casa Rosada para que el radicalismo tuviera una presencia institucional clave en la toma de decisiones, mire, ¿lo ve con ojos positivos? Me interesan 3 pepinos los cargos a mí. No estoy hablando de cargos, estoy hablando de institucionalizar las decisiones. Ah, claro, eso tendría que... Pero eso no se lo reprocho al PRO. Yo se lo planteé a mi partido, a algunos dirigentes que podrían... haber tomado esa decisión, no sé por qué. Es más, se lo planteé un día, ¿sabe a quién? A Rogelio Frigerio y a Marcos Peña cuando fuimos a un encuentro del bloque de senadores y diputados radicales en Luján, creo que fue. ¿Qué le dijeron? Que sí, que tenía razón, Ajá. que había que armar eso, porque se lo planteó más o menos en marzo del 2016. Me dice, pero lo que pasa es que, han pasado tantas cosas, de la vorágine. Quizás hoy ante la crisis y ante un gobierno que no ha sido tan exitoso, están dispuestos a escuchar más. Sí, claro, sí, pero yo no lo responsabilizo al PRO, lo responsabilizo a mi partido en los 2 primeros años, porque después de eso que yo pedí, yo sé que hubo también radicales que le dijeron, no hagas caso. Pero supongamos que llega la hora de decidir quién es el candidato a presidente al que va a apoyar el radicalismo. Sí. ¿Y por qué no apoyar al radicalismo, un candidato del radicalismo? Por eso, ¿cuál sería? Bueno, a mí me ¿Considera que Martín Lustó es un radical? Yo no quiero ser imprudente con Martín. Ya fui una vez que dije que podría ser y que además ganaría, dije yo, las PASO. Eso fue lo que más... ¿Y lo sostiene todavía? No tengo ninguna duda de que ganaría las PASO. Es como decir el rey está desnudo. Algunos no se atrevan a decirlo. ¿Podría llevar esa moción a la nosotros convención? Vamos a poner otra moción. ¿Cuál es? Claro que somos más de 90 los convencionales. Ahora va a circular probablemente una comunicación en este sentido. ¿Cuál es, Ricardo? Miren, partiendo de la idea de que hoy la mayoría de los argentinos hay 2 cosas que no quieren repetir hacia adelante. A ver. Una es la experiencia, las cosas que ocurrieron antes del 2015, por lo menos muchas de las cosas que ocurrieron antes del 2015. Y la otra cosa que no quieren reproducir hacia adelante, muchas de las cosas que ocurrieron después del 2015. Esto lo dice cualquier encuesta y yo recorro mucho, no necesito encuestas, porque no voy a verme en los comités nomás cuando recorro, me reúno con las sociedades de fomento, pido reuniones con los dirigentes, con las sociedades... ¿Quién puede ser esa tercera vía? ¿El radicalismo solo sin ser parte de...? No. Eso sería allanarle el triunfo a Unidad Ciudadana. Yo creo que hay que conformar un nuevo frente. Pero ¿Con el macrismo adentro? Si ninguno de las fuerzas políticas que están en Cambiemos quedarían excluidas. Si se quieren autoexcluir, es una decisión personal. Pero lo que proponemos mucho es que haya un nuevo frente. No invitar a formar parte de Cambiemos. Hoy Cambiemos no está en situación de invitar a demasiadas fuerzas políticas. El que propone esto sabe que está proponiendo algo que no es viable.
no se trata de ampliar Cambiemos, sino de conformar un nuevo frente, de hacer algo que trascienda Cambiemos, que hacer algo que mejore la calidad de la oferta electoral de 2015, que supere Cambiemos. O es borrar los límites que constituyen Cambiemos y vemos todo eso que queda fuera del kirchnerismo con ojos nuevos. Previo acuerdo programático. Y un acuerdo programático podría construir un territorio común. Un territorio común, y yo creo que ese acuerdo programático tiene que ser muy distinto si realmente se propone ganar las elecciones y gobernar después, muy distinto al que se aplicó después del 2015. Mire, le cuento, Luciana, a ver. y creo que lo dije acá en este canal. Si se hiciera un nuevo acuerdo y el candidato fuera el Papa Francisco, pero la propuesta que el Papa Francisco, liderando ese acuerdo, le propone a la sociedad es repetir lo que se hizo hasta ahora, porque les dice que no hay alternativa, que no hay otro camino, que hay que hacer lo mismo, pero más rápido, pues le está perdiendo las elecciones y va a ganar Unidad Ciudadana. El que quiera que gane Unidad Ciudadana, bueno, que haga eso. Después, cuando pasen las elecciones, volvemos a conversar. Si yo estaba equivocado, reconoceré mi error. Ahora, Ricardo, el Papa Francisco lo sacamos de la mesa y lo ponemos a una figura proba como Roberto Labaña. Profanarlo, ¿no? Profanarlo, una pobre figura, Papa. Bueno, juega políticamente también No, Jorge yo no Bergoglio. tengo esa visión. Pero bueno, no vamos a entrar a eso. No, pero quiero aclarar, no tengo ese. Creo que el Papa tiene una autoridad moral que no tiene nadie en la Argentina y muy pocos en el mundo. Bien. Roberto Labaña, ¿no? Roberto Labaña parece ser la figura que a los radicales en desacuerdo con cómo está funcionando Cambiemos les resulta potable, por lo menos dialogan con cierta facilidad. Ahora, Roberto Labaña no tiene territorio, no ha sido elegido nunca en elecciones, ha sido un funcionario eficiente en algunas gestiones. ¿Cree que puede ser un candidato dado esas circunstancias? ¿Un candidato votable que le gana a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Usted cree que en la política argentina y en la mundial los presidentes de los países han reunido esas condiciones? ¿Haber tenido territorio? Bueno, en la Argentina sí. ¿Alfonsín? Eran otras, fue una elección muy especial después de una dictadura, ¿no? Es otra historia ahí. No había territorio que tener antes. Estoy hablando de la democracia moderna, de los 35 años de democracia en Argentina. En el mundo. Lula, Mandela, Felipe González, bueno, miren, no es así, pero además sí tuvo una gran experiencia. Y además no es que los radicales díscolos, entre comillas, pensemos en Labaña y tengamos un buen concepto de Labaña. El partido no puede sino tener un muy buen concepto de Labaña. Si fue el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, ¿quién podría decir que no tiene un buen concepto de Labaña si lo llevamos como candidato a presidente? ¿Qué porcentajes de votos obtuvo? 17, claro, le iba muy bien al kirchnerismo en ese momento. A ver, perder elecciones significa decir que estaba equivocado. Porque si no hemos estado equivocados a lo largo de todo el 2000, la década del 2000, y hemos estado equivocados en los 90, porque yo no creo que el que pierda elecciones tenga que aceptar que está equivocado. Ni creo que el que gane elecciones esté en condiciones de decir, ves que te demostré que tenía razón. No. A veces se pierden elecciones y después la historia demuestra que, bueno, las apuestas que hizo la sociedad eran apuestas equivocadas. Pero así es la democracia, porque además nadie puede saber a priori cómo son las cosas. Ricardo, solo el tiempo las demuestra. El gobernador de Mendoza, Cornejo, cuando el gobierno dio a conocer los 10 puntos de acuerdo, habló de la necesidad de que ese acuerdo, ese consenso, tuviera un correlato electoral. ¿Estaba pensando en Labaña? ¿Usted está en contacto con Cornejo y analizó esa posibilidad? Sí, pero yo no creo que haya estado pensando particularmente en Labaña, sí en las fuerzas, en el GEN, en el socialismo. Ayer estuvimos reunidos con él, con el GEN, con el socialismo, con Freddy, con Casella. Bueno, hemos estado con Sapia, con otros sectores del peronismo. Pero lo que yo creo que se necesita, primero tomar la decisión de formar un nuevo frente, después acuerdo programático y después recién discutir. A mí me gustaría que hubiera un candidato radical que compitiera en unas PASO, pero no vamos a poner en riesgo la posibilidad de construir un frente que podría evitar que ocurra algo que para nosotros no es lo mejor para el país por querer poner el candidato. Vamos a ver quién es el que más garantías da en términos electorales y políticos o programáticos. Bueno, estas son cosas que hay que ir haciendo de a poco. Nada es fácil, todo es muy difícil en política. Algunos se estarán dando cuenta que las cosas son más difíciles de lo que parecían, mucho más difícil de lo que parecía. Bueno, y yo aspiro a que esto se pueda realizar por el país.
esta alianza que puede reunir estas visiones que están en el centro de la grieta, pueden integrar a figuras como Sergio Massa, que fue, Claro. sí, que fue Claro. jefe de gabinete del kirchnerismo. Claro, y bueno, puede hay integrar? muchos que fueron miembros del Sí, kirchnerismo en el es PRO. una gran pregunta esa. En el PRO hay muchos. Bueno, pero estoy hablando, usted que está Bueno, planteando pero un tal escenario vez haya una intención al recordar, que es bien legítima, al recordar que era miembro del kirchnerismo. Bueno, yo quiero recordar también que hubo muchos que hoy están en el PRO que fueron miembros del kirchnerismo. propio. Pero ¿A quién bueno, se refiere? no me haga nombrarlo, si Porque, usted lo pero sabe. si, no, si me hace la categoría general, necesito el nombre, para no echar un ¿Y Monzó? peronista. ¿Cuántos? Y para mí es uno de los principales cuadros que tiene el PRO, junto con Pinedo, junto con Lipovetsky. Sinceramente, además de ellos soy amigo, pero hay varios que vienen del kirchnerismo. Es más, en el radicalismo hay gente que viene del kirchnerismo, que hoy está en el PRO. Pero no quiero personalizar, porque eso es, no sé para qué caí en la trampa de mencionar nombres, porque además lo quiero mucho, Emilio, y para mí es realmente... Una figura Mire, lo siento interesante, más sí. radical que del PRO y que peronista, incluso. Pero bueno, puedo estar equivocado por ahí. Él, si me escucha, dice, está loco y además le estoy haciendo un daño por ahí. Pero bueno, igual que Federico Pinedo, creo que es un hombre que piensa muy distinto a lo que piensan otros dirigentes del PRO. Yo con Federico tengo muchas coincidencias. Hace poco tuvimos por las redes sociales una disputa, Sí, pero sí, bueno, la vi. sobre el neoliberalismo. Pero bueno, yo sí creo que pueden, todos los que tengan coincidencia con el programa, con la República, con las instituciones y con la idea, a ver, con la idea de que los gobiernos no son un problema para la economía. Los gobiernos por sí solos pueden ser un problema para la economía, pero los gobiernos deben implicarse también en la economía, porque los mercados por sí solos cometen muchos errores. Decía entonces justicia social como parte de ese programa. Justicia social, planificar el país, pensar el país. Yo no sé qué... Le hago la última Sí. pregunta. República, justicia social y déficit cero. Sí, eso, pero eso es como... No es menor una Argentina que ha licuado riqueza para sostener el aparato Claro, sí, político pero de una manera escandalosa sí, y a partir de ahí construyó déficit cero pobreza. depende de las circunstancias, porque hay muchos No, economistas no, que son... República, justicia social y déficit cero, esa tríada, Sí, digamos. bueno, depende, en estas circunstancias sí, porque hay otras circunstancias en las que economistas que son una cabeza grande así, premios Nobel, muy importantes, como Keynes decía que en determinados momentos había que tener en cuenta que a insistir con el déficit cero podría ser una política procíclica que generara más Sí, problemas está todavía. bien. Yo no soy un teórico de la economía, pero leo mucho de historia económica. Y bueno, y además el déficit cero se puede conseguir de distintas maneras, poniendo el esfuerzo en usted o en mí, o poniendo un esfuerzo en otros sectores que están en condiciones de hacer mayor esfuerzo que usted y que yo. Esta es una discusión política también. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. La vamos a seguir. Hay muchísimo para hablar. Es muy Me encantaría, interesante. Luciana. Muy amable, Gracias, realmente. Luciana. Un beso.